año 2020 pasará a la historia como aquel en el que por primera vez en la historia la humanidad sabía de una pandemia que podía comprometer su existencia. Y cada uno de los seres humanos comprendió que tenía que hacer algo por sí mismo y por los otros, para perdurar como individuo y como especie. Dado que por primera vez el desastre sería inminente y ningún país iba a estar en condiciones de auxiliar al otro. Era en su conjunto que teníamos que proceder para salvarnos todos los que ya estábamos y garantizar la continuidad de las próximas generaciones. Un hecho muy particular en este desarrollo de los acontecimientos es que el fútbol fue una de las prácticas que contribuyó a que la tragedia se tornara muy dramática para los países del primer mundo, como España e Italia, que como es sabido, este último sumó más víctimas que las que tuvo China, siendo el país donde surgió la pandemia cuando el 8 de diciembre del 2019 registraron oficialmente el primer caso. Hola a todos los que están conectados en este momento con CCM Televisión y con nuestro programa Volando entre Letras. Gracias por permitirse conocer nuevos escritores, autores, poetas que de seguro nos están cautivando con sus letras, con su forma de escribir y con su estilo propio. Recordarles que Volando entre Letras es un programa de literatura cargado de muchas, pero muchas letras y versos bonitos. Si te gusta el fútbol, quédate, porque aquí vamos a aprovechar para dar datos interesantes y curiosos de lo que nos trae el fútbol con nuestro autor invitado. Y vamos a aprovechar para que sea él mismo quien nos cuente un poquito más sobre este proceso y desde luego sobre su vida personal para poder ir atando cabos y entender por qué sus letras, por qué se dirigió a escribir este libro que nos va a presentar hoy. Soy Jonathan Giraldo y hoy también me voy a dejar cautivar por el fútbol. Voy a abrir mi mente para permitir conocer ese gremio que es tan imponente, que llena estadios y que a muchos de nosotros nos hace palpitar con cada gol. Vamos a aprovechar este momento para presentar a nuestro invitado, a Alejandro Arenas. Gracias por aceptar nuestra invitación, por estar en nuestro programa Volando entre Letras. Bienvenido. Y para que los televidentes y nosotros empecemos a entrar en calor, cuéntenos quién es Alejandro Arenas. Bueno, soy Alejandro Arenas Tobón, soy psicólogo de formación, apasionado por el fútbol en sus dos dimensiones. Como juego, ¿cierto? Fui un pésimo jugador de fútbol, medio me destaqué jugando microfútbol, pero como arquero. La pasión que genera el fútbol dentro de los aficionados como un hecho psicosocial es algo que me llama muchísimo la atención. Y a partir de ese interés de haber trabajado con problemas sociales intervenidos con el fútbol, de haber trabajado con barristas y de vivenciar el fútbol en la cotidianidad, fue que surgió este trabajo, porque cuando quería investigar sobre qué había de explicación social del fútbol no encontraba mucho. Entonces escribí alrededor de los estadios de fútbol, como un lugar en donde se reúne mucho de la sociedad, de lo individual también, y cómo ahí emergen muchas expresiones. Entonces ese fue el trabajo. Alejandro, hay algo que nosotros tenemos en la sociedad y dice que normalmente para ser escritor hay que estudiar literatura, ¿sí? O algo afín. Su merced es psicólogo. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo fue ese momento de elegir, voy a ser psicólogo, pero más adelante voy a escribir un libro que precisamente no tiene que ser narrativas, novelas, sino que es como crónica de investigación? Correcto. Bien, siempre desde que estaba, digamos, en el colegio, tuve mucho interés en el comportamiento humano. Entonces, claro, Medellín tenía una universidad que tenía un único programa de psicología aprobado en ese momento, que era precisamente la San Buenaventura. La de Antioquia tenía un programa que también estaba en proceso, pero no estaba, digamos, académicamente aprobado por el ICFES porque no había egresado ningún estudiante. Entonces, pues teniendo la ocasión de estudiar psicología, comencé a descubrir ahí toda la magia que hay alrededor del comportamiento humano. Empecé estudiándolo, el interés por la psicología desde la psicopatología, ¿cierto? Pero dentro de ese universo tan grande me fui mucho a lo social, ¿cierto? Y entonces en esta experiencia de lo social
Escribir no es fácil. De hecho, para yo escribir un párrafo, tengo que leer muchas páginas de otro libro o de otros libros y tengo que poner una o dos citas de aquello que estoy diciendo, porque el mundo, digamos, académico lo exige, ¿cierto? Usted no puede sentarse a opinar desde las ciencias sociales sobre un evento como el fútbol desde su subjetividad. Usted la pone ahí, pero tiene que tener un marco teórico, un sustento académico de lo que va a decir, desde dónde lo dice. Por eso este es un libro que yo creo que me demoré por ahí 5 años haciéndolo, ¿cierto? Porque tenía que investigar mucho. Eso, fue más el proceso investigativo para después ya poner a agrupar todo lo que quería contar en él. Correcto. Sí, mira que yo hago alusión ahí a unos 470 más o menos estadios de fútbol del mundo, ¿cierto? Entonces había que ir y conocer y extraer datos de esos estadios para poder tener una comprensión de esto que quería mostrar en el texto. Y desde la parte, desde la psicología, para los textos científicos, que también hay un proceso investigativo, sí. ¿Te has acercado a las revistas científicas, a escribir textos de esta realmente parte psicológica solamente? Poco. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia, en alguna de las revistas hace unos años, pude publicar ahí algo en compañía de alguien o con la alcaldía de Bogotá, con el distrito de Bogotá también. Participé en un libro que se escribió, otro con el Ministerio del Interior cuando se hizo el trabajo con las barras del fútbol. También hice ahí algunas investigaciones y quedaron en algunos textos, ¿cierto? Ya algo como producto exclusivamente mío es este libro. Pero también te inclinas por la psicología clínica, ¿sí? Sí, claro. Vamos a aprovechar este momento acá en Volando Entre Letras porque hay muchas personas jóvenes que nos ven, muchos que todavía están en su proceso educativo del colegio y que todavía no se han decidido qué estudiar o que van a estudiar psicología. Las ramas de la psicología, porque normalmente dice psicología, pero uno escucha y dice no, que está psicología clínica, que está la psicología social. ¿Qué otras ramas nos encontramos directamente entre la psicología? Claro, o sea, está psicología clínica, psicología educativa, psicología jurídica, muy interesante, psicología penal, ¿cierto? Es una rama que desde hace varios años se viene trabajando aquí en Colombia. Psicología deportiva, por ejemplo, hay ya especializaciones en psicología deportiva. Naturalmente está el campo de la investigación y de la psicología social, entonces es todo un universo. Es decir, si alguien tiene interés en el comportamiento humano, desde muchos ámbitos, desde lo pedagógico, desde el proceso neurológico, desde el proceso social, desde la enfermedad mental, desde las afectaciones comportamentales, etc. La psicología tiene ahí todo un universo para estudiar, investigar, trabajar, apoyar a las personas, etc. ¿Y desde dónde parte ese gusto por la psicología? Normalmente hay antecedentes de la familia, ya tienes tus padres o hermanos psicólogos, o ese gusto fue independiente. Sí, creo que fue un docente, un profesor del colegio donde estudié, el Jorge Robledo, que me marcó mucho, un profesor que llamaba Ignacio Álvarez, que era psicólogo creo que de la Universidad de Barcelona. Entonces cuando empecé a escucharlo a hablar sobre el comportamiento humano y sobre todo la psicopatología, eso me atrapó. Me interesaba la enfermedad mental, por ejemplo, ¿cierto? Los trastornos comportamentales. Entonces fue por ahí. Yo empecé motivado en la psicología por el comportamiento patológico, ¿cierto? Había un vecino que era esquizofrénico, ¿cierto? Y que yo lo escuchaba en sus delirios, en sus alucinaciones, entonces me inquietaba eso. Por ahí fue mi motivación por la psicología. Qué bueno, y que la psicología como tal te ha permitido conocer los municipios de Antioquia, departamentos, haciendo parte también del Hospital Mental de Antioquia. Correcto, sí, he trabajado con la Secretaría de Salud del departamento, con la seccional de salud. Naturalmente eso lo vincula a uno con el Hospital Mental de Antioquia y he trabajado algunos temas de salud mental, ¿cierto? En casi
casi todos los municipios del departamento de Antioquia, dando lo que se llama como asesorías en temas de salud mental a profesionales del área de la salud de los municipios, de los hospitales, pero también a las comunidades. Que está bastante interesante, Alejandro. Aparte de eso, eres el cofundador de la asociación Contexto Urbano. Cuéntenos de qué trata la asociación. Correcto. Cuando estudié la maestría en Problemas Sociales Contemporáneos en la Universidad de Antioquia, ese año había llegado un ciudadano alemán en un intercambio académico con la Universidad del Deporte de Colonia, Universidad Alemana del Deporte, con la Universidad de Antioquia. Coincidimos en la maestría y comenzamos a trabajar sobre las expresiones motrices, cómo las expresiones motrices podían favorecer la convivencia o afectarse la convivencia dentro de las comunidades. Entonces hicimos un trabajo investigativo en la zona nororiental de Medellín, alrededor de este tema, y de ahí fue que surgió, sobre todo por iniciativa de este deportólogo alemán, Jürgen Grisbeck, el interés de hacer algo de convivencia con el fútbol. Entonces fue cuando desarrollamos el proyecto que se llama Fútbol por la Paz, que es una metodología que surgió aquí y que se expandió por muchos lugares del mundo. Creo que hay unos 90 países que han fundamentado sus experiencias de fútbol comunitario a partir de esto que realizamos en Medellín y sistematizamos. Y que incluso con esta metodología lograron hacer presencia en los mundiales de la FIFA en Francia del 98, Alemania del 2006 y Brasil del 2004. Como tal, ¿en qué consiste esta metodología? O sea, se trataba de lo siguiente. Medellín en los 90 vivía una época de mucha violencia. Para entonces yo trabajaba con la alcaldía de Medellín en la Oficina de Paz y Convivencia y mi trabajo era acercarme a los actores del conflicto armado, combos, bandas, las milicias urbanas, digamos, y hacíamos acuerdos de convivencia. Esto implicó ir a la cárcel para gestionar algunos diálogos y pacificaciones de ciertos sectores. Entonces, este amigo, ya habíamos terminado la maestría, este amigo alemán, un día me dijo, Alejo, hagamos algo con el fútbol, que convoca mucho. La gente de Medellín es particularmente propensa a hacer deporte, pero ningún deporte convoca tanto como el fútbol. Y fue cuando creamos esta metodología que consistió en utilizar el fútbol para convocar, pero utilizar el fútbol para generar procesos pedagógicos, de tal manera que en Fútbol por la Paz obligatoriamente los equipos son mixtos, hombres y mujeres. Entonces era muy difícil, por allá en los 90, mediados de los 90, digamos desestigmatizar el que una mujer jugara fútbol, porque se veía malo, se veía negativo, esa es marimacha, esa es lesbiana, ¿cierto? Había una apreciación muy fuerte sobre el asunto. Entonces logramos como a romper esas barreras y obligábamos a que hombres y mujeres estuvieran en el campo de juego, pero el papel de la mujer era muy importante. Uno, porque siempre tenía que haber un número plural de mujeres en el campo de juego. No es que empezaran a jugar y se fueran a un rincón a estorbar lo menos posible, más o menos como era la actitud de los hombres, ¿cierto? No, ustedes no saben, estorbe ahí lo menos posible, queden en ese rincón que nosotros jugábamos. El secreto de esa metodología fue a que el primer gol de cada tiempo y de cada equipo lo tenía que hacer una mujer. Entonces eso ya involucró mucho más a hombres y mujeres en el campo de juego y de alguna manera esa discriminación positiva de que ella tenía que hacer el gol fue lo que facilitó que muchos procesos de convivencia en la ciudad se pudieran consolidar. Sí, una metodología que realmente ayudó a la igualdad, que es por lo que se empezó a luchar ya, digamos que en tiempos modernos ya como tal, porque pues siempre se buscó ya con esta metodología desde los 90. Alejandro, tienes 2 hijos, ¿sí? Sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo empiezas a ver la inclinación de tus hijos por la psicología o por el proceso también de escribir y publicar? Bueno, ninguno de los dos se ha interesado demasiado por la psicología. Mi hija estudia Derecho y mi hijo estudia una ingeniería, ¿cierto?
Entonces, creo que como los marcamos a ellos en su vida fue por el lado académico. Mi esposa es arquitecta constructora, ¿cierto? Y siempre le dimos mucha importancia como al saber y al conocimiento. Entonces, creo que esa influencia sirvió para que ellos se motivaran con pasión por estudiar algo, ¿cierto? Pero muy alejado de la construcción o del diseño, como lo hace mi esposa, o de la psicología. Pero bien, cada uno escoge su camino. ¿Pero los has visto por ahí escribiendo algo, eso, o tampoco también por ahora alejaditos a la escritura y a publicar? Mi hija sí creo que ha escrito algo, desconozco qué es, yo dejo pues como que ella sea la que archive sus cosas, pero creo que más ella. El chico menos, es muy sensible, pero no creo que tenga algo escrito, por lo menos no me he dado cuenta. Hasta el momento, ¿sí? Qué tarea para investigar. Alejandro, ¿qué te ha regalado la vida? Mucho. La vida me ha dado vida, ¿cierto? Yo digo que mi momento más feliz de mi vida fue desde que aconteció eso. ¿Cuándo? Cuando nació mi hija, la mayor, hasta hoy. Hasta hoy ha sido como el periodo más maravilloso de mi vida. Además porque fui padre ya mayor, ¿no? A los 39 años. ¿Cierto? Yo no me embauqué en un matrimonio o en tener hijos demasiado joven. Privilegié lo académico, el poder viajar, conocer, estar como libre, etc. Entonces ya cuando me volví un hombre aburridor, decidí casarme. Y ahí llegaron los 2 hijos maravillosos que tengo. Sí, buena estrategia entonces, disfrutar la vida y cuando ya sentamos que estamos aburridos o seamos personas amargadas, como decimos actualmente, a buscar esposa. Claro. Cuando trabajo con jóvenes yo suelo decirles, no se casen ni tengan hijos antes de los 30. Y no le hacen caso. Yo no sé. Porque las estadísticas dicen lo contrario. Bueno, revisando estadísticas del departamento de Antioquia, sí hemos encontrado que el embarazo adolescente disminuyó drásticamente si comparamos, por decir algo, los años 90 a comienzos de los 2000. Creo que esa pedagogía que se hizo alrededor de la prevención del embarazo en adolescentes surtió efectos, ¿cierto? Hay embarazos adolescentes, pero si uno mira estadísticas, han bajado significativamente. Eso es un punto positivo entonces sí, muy positivo, para el tema. ¿Has logrado cumplir hasta la fecha los sueños que tenías de niño o esos sueños de niño ahora son diferentes? Casi todos. Lamento no haber podido hablar y pensar en otro idioma. Eso me hubiera gustado mucho. Mi hijo ahora, por ejemplo, está en Alemania y ya piensa, digamos, en alemán, ¿cierto? Eso es una cosa que me hubiera gustado haber logrado. Era difícil en los años en que fuimos adolescentes, que hubiese docentes, muchos docentes y de muy buena experiencia, buena capacidad para transmitir la importancia de los idiomas, ¿cierto? Afortunadamente eso ya se viene superando mucho. Ya hay colegios que no se consideran bilingües, por ejemplo, tienen cátedras solo en inglés, entonces enseñan ciencias, por ejemplo, en inglés. Entonces, ya estas nuevas generaciones están teniendo esa posibilidad y me parece maravilloso. Qué bueno. Alejandro, acá en Colombia todavía tenemos las barras bravas, todavía hay mucho conflicto entre equipos, muchas peleas, incluso lastimosamente hasta muertos. Todo este proceso que has llevado investigativo y desde tu experiencia como psicología, ¿cuál podría ser la posible solución para evitar esto? Bueno, en salud mental o en salud orgánica, digamos, la mejor estrategia es la prevención, ¿cierto? Y lo vemos, por ejemplo, cuando uno analiza lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, encuentra que tenemos demasiados factores de riesgo para que un chico en la adolescencia empiece el consumo, ¿cierto? De la misma manera, como no tenemos rutinas con los niños y con los jóvenes diferentes a la parte académica, sino que creemos que con solo ir al colegio es suficiente,
y no les damos otra serie de elementos, muchos de estos jóvenes, cuando llegan a la adolescencia y tienen el riesgo o la vulnerabilidad mejor por ser hogares disfuncionales, terminan con otros jóvenes siendo aceptados en una organización como son las barras, que los atrapan, ¿cierto? Ahí son reconocidos, ahí son respetados, ahí tienen un objetivo que es llevar a que su equipo la mayor cantidad de veces posibles gane partidos o gane títulos, etc. Entonces eso nos está arrastrando a muchos de los jóvenes a estas organizaciones que son lideradas por ellos mismos, ¿cierto? Entonces, en el 2014 que se hizo el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol, donde tuve la ocasión de participar, veíamos que ningún proyecto en Colombia estaba tan expedito para que llegara a los jóvenes como las barras, ¿cierto? A diferencia de otras culturas, nosotros no tenemos la tradición de ir a tocar un instrumento, de ir a hacer teatro, de ir a hacer danza, de ir a pintar, de ir a hacer otros deportes, ¿cierto? Sino que no tenemos esa infraestructura ni esa tradición, entonces nuestros niños y jóvenes quedan muy al garete, a lo que aparezca en el entorno, en el barrio, ¿cierto? Entonces las barras, lo veíamos, era el lugar donde más fácilmente era recibido un joven, un primer elemento, y un segundo elemento donde a la vuelta de la esquina se podía encontrar alguien en una barra. Entonces, y las barras tienen potenciales, contrariamente a lo que la gente cree. Los barristas tienen una estructura muy jerarquizada, ¿cierto? Hay unos dirigentes y esa pirámide se compone abajo de muchos miles de personas que van siguiendo esa, digámoslo así, esa ideología, ¿cierto? Pero esa jerarquización se podría aprovechar, ¿cierto? Porque usted los encuentra muy organizados. Tienen filiales, por ejemplo, en otras ciudades, incluso en otros países, y tienen dentro de las ciudades divididos el territorio donde hay unos líderes, ¿cierto? Una propuesta que nosotros hicimos en su momento es, cojamos a esos líderes y trabajemos con ellos, ¿cierto? Porque convocan, ¿cierto? Y porque les copian en el lenguaje de los jóvenes, le copian a esos líderes. Entonces, sería mucho más fácil intervenir la problemática que se tiene con las barras desde esos liderazgos y esa jerarquización que se tiene, porque ya ellos tienen ahí una infraestructura, ¿cierto? Entonces no hay que entrar a combatirlos, hay que entrar a hermanarse con ellos. Es la propuesta que nosotros en su momento hicimos. Conozco algunos líderes de barras, personas muy sensatas, académicos, investigadores, etcétera, pero que si no se tiene un apoyo lo suficientemente sólido y que debería ser de parte del Estado, será muy difícil intervenirlo. Igual, también en estas barras hay dinero de por medio. A ellos les llega un dinero a veces por los equipos o por la organización, la asociación, no sé cómo les llegará, Sí, pero ¿no? ¿crees que este dinero lo usan a veces mal o incentiva que ellos pues entonces simplemente hacen parte de las barras, van a animar equipos, fútbol y ya no hacen nada más? Yo no creo que les llegue tanto el dinero efectivo. Lo que a ellos les llega, que me pude percatar en algunas ciudades de eso, es que algunos clubes les regalan un número X de boletas, 500 boletas, 1000 boletas. Alejandro, ahí nosotros les vamos dando detallitos de por qué o cómo se mueve esta parte de las boletas o los incentivos. Vamos a aprovechar nosotros a ir a un corte comercial para tomarnos un buen café, para seguir con el tema del fútbol y ya regresamos aquí en nuestro programa Volando Entre Letras. Desconectar el horno microondas 23 horas al día puede ahorrar 17.500 litros de agua al mes. Cuida la vida, cuida tu energía.
En el camino muchas personas lo intentan. Se lanzan a una selva inhóspita, entre zancudos y garrapatas que destrozan la piel. Algunas personas han sido engañadas y pierden todo lo invertido. Otras son secuestradas durante varios meses por coyotes que extorsionan a sus familias. Cientos de mujeres están a merced de depredadores sexuales. Algunas personas simplemente desaparecen, otras pierden la vida o ven morir a sus familiares. Y al final, quienes creen llegar son separados de sus hijos o deportados. Que no se convierta en una auténtica pesadilla aquello que parecía un sueño. No permitas que otros destruyan tu vida. Migrar no es un delito. El tráfico de migrantes sí. Denuncia en la línea 122, Fiscalía General de la Nación. Hoy comenzamos un recorrido que nos inspira, que nos lleva a avanzar con confianza. Juntos podemos encender el camino de la vida. Energía del cambio. Colombia, potencia de la vida. Atención Colombia, regresa Gobierno con el Pueblo y esta vez estaremos gobernando desde el litoral pacífico. Del 22 al 27 de enero, el presidente y todo su gabinete estarán ahí para escucharte. Y juntos, sumando esfuerzos, ideas, iniciativas y sueños, fijaremos las acciones que transformarán al Pacífico. No faltes. Colombia, potencia de la vida. Poner el aire acondicionado a 22 grados puede ahorrar aproximadamente 35.000 litros de agua al mes. Cuida la vida, cuida tu energía. Cuida la vida, cuida tu energía. El agua propicia la vida. Cada gota alimenta la esencia del buen vivir. Nuestros sueños encienden la ilusión e iluminan el futuro de millones. Únete ahora en este viaje para celebrar y cuidar el agua, nuestra esperanza de vida. El agua es energía. Estamos de regreso en nuestro programa Volando entre Letras, en donde estamos conociendo un poco más de la vida de nuestro autor invitado, Alejandro Arenas Tobón. Y vamos a recapitular un poco. Estábamos hablando sobre que las barras recibían dinero, pero Alejandro nos estaba contando que a veces eran otras cosas, que no era preciso dinero, sino boletería, por ejemplo. Sí, supe de varios clubes y de varias barras en Colombia, en donde los dirigentes les regalaban X número de boletas, 100, 500, y ellos procedían a vender esas boletas, ¿cierto? Entonces, cuando se hablaba del dinero efectivo era de esta manera. De hecho, en alguna ocasión yo quería ir a un partido, me comuniqué con uno de los barristas, me encontré en la calle afuera en el estadio, le pagué la boleta, ¿cierto? Anotó, recogió eso, ellos son muy organizados, ¿cierto? Y bueno, ¿qué harán con el dinero? Pues ellos viajan mucho, acompañan a diferentes países incluso y ciudades, entonces tienen organizado todos estos procesos sociales al punto de que terminan, por ejemplo en diciembre, llevando a determinados barrios regalos, por ejemplo, o terminan fomentando, como son músicos que interpretan en los mismos partidos algunos cánticos acompañados por sonoridad de tambores, trompetas, también se educan en música, ¿cierto? Entonces ellos tienen una serie de actividades que naturalmente generan unos gastos, ¿cierto? Y ellos lo van supliendo con lo que reciben, pero no es que fluya, creo yo, así una gran cantidad de dinero de parte de dirigentes y eso.
lo que yo sé es por las boletas que dan y algunos de ellos generan empresas de donde obtienen ganancias. Por ejemplo, empresas de logística. En algunas ocasiones yo he contratado con las barras la dotación de silletería y cosas de estas para algunos eventos. Ah, qué bueno, ahí estamos aprendiendo un poco más del tema de cómo se distribuye también esta parte jerárquica entre las barras y de dónde provienen pues, recursos. Nosotros acá también diciendo desde el conocimiento que tenemos. Nosotros vamos a aprovechar este momento porque viene una sección muy buena y muy importante que tenemos siempre en nuestro programa Volando entre Letras y es los retos, porque yo soy el chico de los retos. Pero antes de comentar con el primero, Alejandro, ¿me aceptas un reto? Bien, perfecto. Ahí tenemos, yo tengo por acá un trabajito, tengo por acá el plano, una cancha de fútbol. El plano de una cancha de fútbol y con Alejandro vamos a buscar las ubicaciones y posiciones de los jugadores y la ubicación también de, ¿cómo se llamaría? Técnicamente sí, del lugar, de la cancha como bien, tal. Perfecto. Entonces yo le voy a tener por acá un lapicero que le voy a entregar a Alejandro para que él, mientras yo le voy diciendo, nos vaya mostrando en este mapa de la cancha que tenemos. Y nos vemos, por ejemplo, este sí está muy fácil, yo creo que así no sepamos de fútbol, lo identificamos rápido, y es el portero, la función del portero. ¿Cuál es la función del portero y dónde se hace normalmente? Pues la arquería o la portería está ubicada en cada uno de los extremos de la cancha, entonces el portero pues evita que hagan goles. Pero también hacen autogoles. También, sí, puede haber algún error de un arquero involuntario y se le va el balón por un mal movimiento. Que incluso yo no sé mucho de esta planigrafía de la cancha, pero sé que ellos tienen un espacio que no se pueden salir hasta una línea o los goles. ¿Cómo sería acá en la cancha? Correcto. ¿Hasta dónde ellos pueden hacerse? En esta área que se llama 16,50, porque de aquí hasta aquí mide 16,5 metros, esta es el área en donde el arquero puede tomar el balón con la mano, pero no por fuera de ella. Si la hace por fuera, ahí hay falta. Mano. Sí, se considera mano y el otro equipo cobra. Ah, ok, ahí está. Y nos vamos con el central, la ubicación de un jugador. El central, ¿cuál es la función del central y dónde se hace? Bueno, los centrales normalmente se ubican más cercanos al portero, a su propia portería que a la otra, ¿cierto? Entonces tienen la función de contener los ataques, pero también de dimensionar desde su propia área unos ataques al arco contrario. Y están los laterales. Los laterales, y como los laterales, pues estos son los laterales de la cancha, entonces los laterales operan sobre el costado derecho o sobre el costado izquierdo. Y técnicamente ya de la cancha, ¿dónde estaría ubicado el líbero? El líbero, creo que es más como en función de mitad de campo hacia adelante, ¿cierto? De tal manera que distribuya balones o juego para anotar un gol. También tengo el volante. Volante de armado o de contención. Hay dos, ok. Es alguien que el de contención puede moverse como en este punto intermedio del campo de donde está jugando, digamos, este equipo y controla la llegada de los otros equipos, pero también potencia el suyo propio. Y el de armado también se hace como en este parte del juego, de la cancha, perdón, y es el que surte balones para tratar de conseguir el objetivo, que es el gol. Y entonces, ¿cómo se les llaman a los que se mueven libremente por toda la cancha? ¿O eso eso no existen? Sí, hay unos. Es decir, vea, si uno analiza la historia del fútbol, encontrará que anteriormente había, por ejemplo, un arquero y un defensa y 9 atacantes. Inicialmente el fútbol era de esa manera. Después, que se fue tecnificando, ¿cierto?, que llegó la parte táctica más bien, no tecnificándose, sino llegó la parte táctica, fue que comenzaron a ubicar más estratégicamente los jugadores en todo el campo de juego, no solamente para ir a hacer goles, sino para evitarlos. Entonces, las dinámicas de los jugadores
en el campo de juego, que siempre ha tenido prácticamente las mismas dimensiones, ha cambiado mucho. Antes era un arquero, un defensa y 9 atacando, ¿cierto? Eso se fue cambiando al punto de que hay alguien que puede jugar hoy con 10 defendiendo y 1 atacando. Alejandro, siempre la estructura de un estadio ha sido la misma, siempre la cancha y el público alrededor. Sí, claro. Los romanos y los griegos fueron los primeros en hacer los stadium en uno de los idiomas, y en griego, bueno, no recuerdo la diferencia, pero son muy parecidas, ¿cierto? Entonces el estadio fue un terreno de juego en donde comenzaron a hacerse algunas actividades motrices, algunas actividades pedestres, digamos, de correr y tal. Entonces el origen es de los griegos y de los romanos, pero inicialmente el estadio griego estaba conformado por un campo donde se hacían lanzamientos de bala, jabalina y eso, y una pista que hoy en día es de 400 metros, el primer carril, de una pista donde se corría, ¿cierto? Entonces de ahí es que se originó el estadio. Pero los ingleses, que fueron los que reglamentaron el fútbol, las normas del fútbol, fueron los que comenzaron a utilizar esos espacios y a llenarlos de personas, y después se fue llenando de graderías o de tribunas. Ok, ahí está cómo se empieza a ver ese proceso evolutivo, por decirlo así, también estructural de los estadios. Ahora sí, nosotros vamos a entrar en este bloque que es donde nos vamos a permitir conocer sobre la obra que nos trae hoy Alejandro Arenas Tobón, que es Estadios de Fútbol y algunas reflexiones. Cuéntenos, ¿cómo nació este libro? Fue de una pregunta de la infancia. Yo cuando tenía 10 años fui por primera vez al estadio, a un partido Nacional Medellín, que quedó 0-0, y yo viendo ese estadio que tenía el Atanasio Girardot, el primer anillo completo y la tribuna occidental con cachucha, con techo, yo preguntaba, ¿cuánta gente de Medellín cabe aquí? ¿Cierto? Entonces de ahí fue que surgió la pregunta, dentro de los conglomerados urbanos, ¿qué porcentaje de su propia población cabe en el estadio o los estadios de fútbol que hay ahí? Entonces, tomé las 43 primeras ligas de fútbol del mundo, ¿cierto? Sabemos que la primera liga de fútbol, por su rendimiento, en este momento, considerando los 8 últimos años, es España, luego Inglaterra, después Francia, Alemania, Italia, Brasil, Argentina. Y nosotros nos movemos como entre el puesto 11 y 15, la liga colombiana es de prestigio, digámoslo así, se mueve entre el puesto 11, 15, 17. Entonces en promedio podríamos estar en el lugar 15, más o menos. Entonces lo que hice fue investigar las ciudades de esos 43 países, de más de 1 millón de habitantes las ciudades donde se jugaba fútbol, e indagar cuántos estadios había ahí, qué capacidad y qué porcentaje de la población se acomoda en esos estadios. Alejandro, al inicio, cuando inicié el programa, inicié con la parte introducción del libro, donde hablamos de la pandemia, que ya sabemos el impacto que este generó, sí. Y también en tu libro nos podemos encontrar que hubo un partido, que en este caso estaba entre Atalanta versus Sevilla, que allí incluso hubo una gran aglomeración de personas, todas esas personas que empezaron ya al finalizar el partido a viajar a sus lugares de origen y todo eso, ya transmitiendo el virus. ¿Cree que este fue este foco principal donde se empezaron los contagios a nivel mundial? Pues, a ver, este partido en particular llamó la atención porque tocaba el Atalanta y el Sevilla hacer una fase eliminatoria de una de las copas de Europa. Y ese juego tuvo 5 goles, de 3-2 creo que quedó el partido. Entonces esa congregación de personas en ese estadio, donde viajaron los españoles y los italianos en avión, en tren, en buses, en automóviles, generó una bomba de dispersión del coronavirus, ¿cierto? Entonces, eso que no se había podido contener,
generó en esta zona de Europa, que es una zona relativamente pequeña para la cantidad de personas que viven, fue un gran detonante de la expansión del virus en muchos países. Entonces, por eso el libro arranca por ahí, ¿cierto? De cómo frente al coronavirus, que podía aniquilar gran parte de la población y que tenía que tener una serie de rutinas de asepsia, de higiene, digámoslo así, no se pudo contener y se esparció el virus. Eso se le debe en parte a esto del fútbol. O sea que si por cosas de la vida este partido no se hubiera llevado a cabo, el impacto del coronavirus hubiera sido menor. Muy posiblemente, porque usted ahí tenía a 40 y pico de mil de personas de varios países y de varias ciudades que tomaron transporte público y lo expandieron de manera muy acelerada. Entonces, la cantidad de muertos que hubo en Italia fue muy alta. Fue muy alta porque no se sabía cómo atender, primer elemento. Y en segundo lugar, no había la infraestructura hospitalaria suficiente para atender a las víctimas. Entonces, después el coronavirus, hoy está el coronavirus, ¿cierto? En nuestro entorno hay coronavirus hoy en día, pero ya tenemos varias cosas. Uno, vacuna; dos, procedimientos, rutinas de atención y más infraestructura hospitalaria. Entonces, causa menos daño. Alejandro, yo le quiero hacer una pregunta muy especial y era, ¿por qué era necesario escribir y publicar estadios de fútbol? Porque no había nada. O sea, eso me parece muy intrigante, sí. Como el gremio, ¿sí? El fútbol que tiene bastante trayectoria, tiene muchas personas allí y que no había mucha referencia de él. Claro, yo apasionado por el tema del fútbol y los estadios, pues consultaba y encontré por ahí en una revista una aproximación muy pequeña del fenómeno en Chile, ¿cierto? Que decían, tenemos tantos estadios, cabe tanta gente, ¿cierto? Pero no había mucha profundidad sobre el tema. Sí hay algunos autores que están citados aquí, como Juan Villoro, Eduardo Galeano, bueno, no me acuerdo los otros, que hacían aproximaciones en algunos párrafos de sus textos alrededor de los estadios, ¿cierto? Creo que Elías Canetti, en el libro Masa y Poder, tenía algo, pero había unos elementos teóricos que ya permitían comenzar a introducirlos en algún texto sistematizado y comenzarlos a explicar. Entonces, por ejemplo, retomo autores como Freud con Psicología de las Masas, Análisis del Yo, Elías Canetti con un libro maravilloso que se llama Masa y Poder, ¿cierto? Y Villoro, un gran hijo de un gran filósofo y él un gran periodista, con un libro también maravilloso, Dios es redondo, ¿cierto? Y Eduardo Galeano. Entonces trato de tomar estos autores y dar algunas explicaciones de lo que ocurre en los estadios con toda esa masa de personas que acuden o que acudimos con regularidad a los estadios. Qué bueno, vamos a aprovechar entonces este espacio para que le contemos a los televidentes qué nos podemos encontrar en tu libro. Bueno, entonces en este libro, ¿qué hay? Hay la síntesis de 467 estadios del mundo, ¿cierto? Datos muy estadísticos. Entonces, por ejemplo, ¿qué sabemos? Las ciudades de más de 1 millón de habitantes tienen en promedio 2.66 estadios, ¿cierto? El promedio de cupo, de aforo de los estadios es de 35.700 personas. El estadio más grande del mundo en su capacidad está en Corea del Norte, el 1 de mayo se llama, que es para 150.000 espectadores. El estadio más grande que hubo, aún existe, pero no se utiliza como estadio para ver fútbol, se llama el Gran Estadio de Strahov, en Praga, que tenía capacidad para 220.000, de las cuales 56.000 eran sentados, el resto era de pie, ¿cierto? Otras cosas que sabemos es que los estadios inicialmente se hicieron para ver fútbol de pie. Entonces hoy en día en Argentina
Existen muchos estadios que tienen graderías muy cortas, de 35, 40 centímetros, donde usted cabe ahí Tranquilamente. de pie, pero de pie no se puede sentar, no tiene cómo sentarse. Colombia optó por tener estadios sentados, pero con una gran limitante, que también es objeto de un capítulo de este librito, y es que la población viene creciendo, ¿cierto? Entonces, cuando diseñaron el estadio Atanasio Girardot, el Campín en Bogotá, el de Cali, el Pascual Guerrero, etc., la altura de la población en Colombia no es la de hoy. Entonces la gente podía sentarse y quedar cómodo. Hoy en día es un riesgo. Hoy en día prácticamente ninguno de nuestros estadios cumple con las distancias, con las medidas necesarias para que la persona se siente cómodamente y alguien pase al frente, que debe haber entre silla y silla 81 centímetros, 85 centímetros de distancia, y el que más tiene es el Atanasio y son 76 centímetros. O sea, si usted va al Atanasio Girardot y se sienta, sus rodillas van a dar con la silla de adelante, no hay espacio para que alguien pase cómodamente. Entonces, la FIFA promueve estadios seguros y cómodos, y nosotros no estamos cumpliendo eso. Entonces, tenemos que adaptar las dimensiones de las silleterías y de la profundidad de las gradas a las tallas que ya tenemos. La población en Colombia está creciendo a razón de 1.1 milímetros por año, es decir, cada año que alguien se cedula a un joven, tenemos que es 1.1 milímetros más alto que el del año anterior, de tal manera que en una década nosotros hemos crecido más de 1 centímetro en la talla promedio, y en 30 años superamos el promedio que tuvo Europa de crecimiento durante el siglo XX. ¿Sí? Entonces vamos teniendo una población cada vez más alta, que acomodarla en esos estadios que hoy tenemos va a ser más difícil y más riesgoso. Tal cual, ahí está. Vamos a aprovechar este momento, Alejandro, que estamos en nuestro programa Volando Entre Letras, para que le contemos a los televidentes dónde pueden adquirir tu obra. Alguien se interesó, dice, yo también quiero conocer esas estadísticas, quiero de pronto también ver que me sirva como un aporte al conocimiento sobre el fútbol. ¿Dónde podemos adquirir tu obra? Bueno, el libro se encuentra en la Librería Nacional, en todo el país. También está aquí en Río Negro, en la librería Aguilar, ahí también hay algunos ejemplares, y en otras librerías, Grámata, por ejemplo en Medellín, esta que queda por Suramericana, bueno, no recuerdo el nombre, pero básicamente en estas librerías. Y bueno, el libro tiene, por ejemplo, mi correo electrónico. Yo soy de una generación muy antigua, entonces yo no tengo... Todo por correo, no tiene las redes sociales. Sí, por redes sociales y todo eso, yo no manejo esos asuntos. Entonces sí, ahí está mi correo electrónico, es arenastobon@hotmail.com. Qué bueno. Los apellidos arenastobon@hotmail.com. Por ahí podemos mirar pues cómo se puede hacer llegar. Ahí están esos datos, y si de pronto van a una librería donde no encuentran el libro, pídasen al librero, que el librero se encargue de hacer los contactos también con el autor para que el libro lo tengan allí, y ahí también estarían apoyando mucho este proceso de escritura de nosotros los escritores. Ir a una librería, pedirle al librero que pueda tener ahí los libros de nuestra autoría. Nosotros estamos encantados acá de conocer más sobre los autores que nos da Río Negro, Marinilla, el oriente antioqueño en general, Colombia y, por qué no, el mundo entero. Antes de finalizar nuestro programa, Alejandro, cuéntenos una invitación para que la gente no se pierda Volando Entre Letras y lo repliquen cada vez más para que sigamos ampliando este tema literario. Bueno, escribir es difícil. Mire que esto no es un texto que se haya hecho desde mi inspiración con el lenguaje que voy soltando ideas. No, yo no soy capaz de escribir así, lamentablemente. Yo quisiera poder escribir más libremente. Entonces, para los del mundo académico, hay que investigar,
hay que investigar y hay que escribir. Entonces, un trabajo de grado, he visto algunos trabajos de grado que los exigen algunas universidades, puede ser objeto de que se edite un libro, porque hay mucho conocimiento. Entonces, yo invito a los más técnicos, ingenieros, médicos, personas de las ciencias sociales y humanas, etcétera, que aprovechen el campo de investigación que tenemos aquí en Colombia, que es muy amplio, y que podamos escribir técnicamente, científicamente, sobre los hechos que estamos observando. Eso creo que es una gran falencia que tienen nuestros profesionales en Colombia. Entonces la idea es que si puedo escribir como un literato, como un García Márquez, magnífico. Yo no tengo esa habilidad, ¿cierto? Lo que sí pude hacer fue reunir una serie de datos investigativos que tardaron unos 5 años para producir un gran placer de la vida, sacar un librito. Un tercer hijo, ¿cierto? Es un tercer hijo. Siempre se ha dicho que tiene un tercer hijo. Qué bueno es que nos estén acompañando aquí en nuestro programa Volando Entre Letras. Ya saben que nos pueden seguir como @CCM Televisión, @Volar Editorial. A mí me encuentran como @Jonathan Giraldo. Y para ir finalizando, yo quiero terminar nuestro programa Volando Entre Letras con nuestro segundo reto que preparamos para nuestro autor invitado, pero también es muy sencillo. Como el primero, también nos vamos a encontrar con este reto. Y yo, como siempre, tengo en nuestro programa la bolsita mágica. En esta bolsita mágica tengo aquí unos papelitos y en los papelitos nos va a decir, por ejemplo, este que saqué dice que una palabra oscura y Alejandro nos va a dar una palabra que para él considere oscuro, ¿sí? Algo muy sencillo, la noche, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos así y así vamos terminando nuestro programa Volando Entre Letras. Gracias, Alejandro, por acompañarnos, gracias por darnos a conocer esta magnífica obra que de seguro a muchos de amantes del fútbol lo van a adquirir y van a poder adquirir más conocimiento del que tenía. ¿Listo? Entonces los vamos con la primera, Alejandro. Vamos a ver qué nos encontramos en este sobre. ¿Qué nos dice en nuestra bolsita mágica? Una palabra poco conocida. Una palabra poco conocida. ¿Cuál podría ser esa? Poco conocida. Hay una palabra en español que se puede decir, pero no se puede escribir. ¿Y esa es? Esa palabra es sale. Sale al encuentro. Yo la puedo decir, pero con nuestra grafía no se puede escribir, porque sería como salle. Okay. ¿Sí? Esa me gustó, que la conocí hace poco. No sabía de eso, de que había una palabra en español que la puedo decir oralmente, pero escribirla no queda correcta. Sale al encuentro. Bueno, ahí está nuevo conocimiento. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Volando Entre Letras. Vamos con la segunda. Vamos entonces con la segunda.